Eh, bueno, ¿qué tal? Esto es Love to Hate Reviews. Hoy nos toca hablar del nuevo lanzamiento de esta banda de Atlanta, Georgia. Es más que todo especificada en el género o el subgénero del sludge metal, combinado con ciertos aires de metal progresivo y más recientemente un poco de alternativo y matices stoner o weed metal, por decir una cosa así. Este es el séptimo lanzamiento de la banda. Se llama Emperor of Sand. No sé, pensamientos iniciales, ¿qué pensaron del disco? ¿Cómo lo comparan con el resto de la discografía de Mastodon? Ok, man, si quiero ir empezando. Creo que es un momento interesante como la carrera de Mastodon, sobre todo como viendo que cuando a partir de Crack the Sky, digamos, cuando metieron con los vocales limpios y como toda esta estética un poco más elaborada, debieron mucho como a su fanbase. Y después de eso, con la seguidilla de lanzamientos como The Hunter y Once More Around the Sun, que esperan como sonidos más mainstream, por así decirlo, una pil más directo y más pop. Este lanzamiento viene como a revitalizar un poco lo que estaban haciendo en Crack the Sky. Seguro que vamos a hablarnos de eso más adelante. En cuanto a un sonido como que recobra un poco el sludge, recobra un poco como el edge de metal y retoma como los conceptos, bueno, el aire conceptual que tienen los otros lanzamientos de la banda. Sí, digamos, bueno, antes de que hable Graving, con eso que decía retomar raíces pasadas o intensidad pasada, desde la pieza 1, desde Sultan's Curse, parece como que si la banda regresara de un periodo de experimentación pop o de, no sé, de meterse con lo comercial tal vez. Sigue siendo un disco bastante tirado a la comercial en cuanto a accesibilidad tal vez, pero desde la pieza 1, desde Sultan's Curse, empieza con un riff sumamente pesado, sumamente presente. Las baterías son increíbles, las voces son más pesadas que en mucho rato o que en muchas canciones que habíamos escuchado en los dos releases pasados. Y no sé, o sea, desde la pieza 1 yo siento que es una buena vuelta a tradiciones pasadas de la banda, no sé, a paradigmas que ya habían usado sin salirse de esa curva de evolución que estaban teniendo desde que empezaron con esta bueno, es que no es sensibilidad pop, pero podríamos llamarle así, digamos, sensibilidad pop con The Hunter, abrirse más a otras variedades del género y sí, no sé, ¿qué piensa usted, Gravy? Bueno, sí creo que cabe recalcar el tratar de experimentar de la banda con estos otros matices más alternativos, diría yo, que empezó con todo con Crack the Sky, que es su disco, por definición, cuando nace, digamos, lo que yo creo que es el estilo de Mastodon más evidente o más sólido que ha tenido a lo largo de su carrera. Pero después vamos a tocar ese tema. Lo que pasa en el disco es que realmente sí noto que realmente vuelven a sus orígenes, pero no tanto como uno esperaría, y más que todo por la segunda canción del disco que sí rompe el esquema de lo que planteaba la primera canción, que era que, mira, un Mastodon más pesado, un Mastodon más clásico, con los riffs de guitarra más pesados, las voces más, no guturales, pero esa voz raspada tan característica, y la batería de Brian Taylor. Todo esto al final se contradice con la segunda canción del disco. Entonces es como que ellos golpean al receptor del disco con esta canción para decirles: vean, nosotros aún queremos tratar de cambiar nuestro fanbase, nosotros queremos experimentarnos, nos gusta este matiz que hemos tratado de hacer desde Crack the Sky. Y sí pienso que al menos ellos sí tratan de cambiar al menos o establecer un fanbase más amplio de lo que suele ser el fanbase de una banda de metal normal o típica. Es interesante porque Show Yourself, digamos, la segunda canción que está mencionando, para mí es como el mejor intento que han hecho los maes de ese sonido que, digámoslo claro, suena como Queens of the Stone Age. Directamente, como quizás por este vibe stoner y todo, pero es como una versión un poco más edgy de Queens of the Stone Age. Y digamos, esta canción creo que si estuviera en Once More Round the Sun sería la mejor canción de ese disco. Sí.
Sí, Como definitivamente. dentro de este disco sí creo que ya como un momento un poco inesperado, uno es como, wow, entonces van a volver a este sonido, ok, y después lo dejan botado inmediatamente. Sí. Pero como estaba diciendo, sí es interesante ver que están como regresando un poco, pero lastimosamente creo que ya ese tiempo de la banda se nota como que ya están como fuera de contacto con ese sonido un poco, a mi parecer al menos. Como los que están proponiendo en el disco, estéticamente, creo que es el primer tema que queríamos como tocar, es algo que siento que ya han explorado mejor en otros lanzamientos anteriores, digamos. La Leviathan, hay que hablar, Blood Mountain para mí, Crack the Sky, en su aire un poco más proggy, no sé qué les parece a ustedes. Bueno, antes de hablar de la temática o de las imágenes que plantea el disco en sí, también me parece como súper importante rescatar. Me pareció increíble y tal vez un poco fuera de contacto con lo que suele hacer Mastodon. Primero sí, Show Yourself, me parece una pieza, edgy Queens of the Stone Age. Y Jaguar God me parece una pieza que empieza como si fuera una introducción de una pieza super épica de prog. Esas guitarrillas, ese feeling inicial que se desarrolla bastante bien al final, pues yo creo que da de qué hablar. O sea, es una pieza realmente muy buena que no necesariamente es tan parecida a lo que ya había hecho Mastodon en piezas así tan largas, digamos. Aunque Jaguar God no le da como un sentimiento como de la segunda mitad de Crack the Sky. Al menos es lo que me da a mí, digamos, porque yo no, bueno, explícitamente yo no soy fan del sonido demasiado prog en general, y con Mastodon no es la excepción, digamos. Sí prefiero cuando tienen como este edginess un poco más sludge, que aquí sale por momentos, digamos, como Salt and Screws, como Precious Stones, que lo balancean bien, pero digamos en momentos como Steam Breeder o Roots Remain, que están como experimentando un poco, como con sonidos hasta industriales, siento que sí pierden un poco como esta base que tanto funcione. Sí, más que todo con Show Yourself, el problema que estaba mencionando antes, siento que aunque logran bien el momento de la pieza, de plantear la canción, de hacerla en ese estilo Queens of Stone Age, pienso que no mantienen la homogeneidad en todo el disco. Es nada más como una pieza totalmente salida del tono, como aquí está esto, porque logramos experimentar y todo bien, está muy bien lograda, pero no conserva ese patrón que debería seguir, que por lo menos uno esperaría que tenga al menos más homogeneidad en todo el disco. En realidad es nada más como una salida de tono que ocurre, está bien hecha, pero eso tal vez saca de raíz un poco al que lo está escuchando, en especial con la primera pieza, que es Sultan's Curse, que como bien decía Cookie, es una pieza back to basics de Mastodon, digamos, que empieza todo este Mastodon más pesado, que de ahí podríamos hablar más de la estética del disco, y como decíamos, Mastodon sí tiene, bueno, desde Crack the Sky tiene este estilo particular de estas piezas con una mezcla de sonidos de riffs pesados, con las voces limpias que a veces suenan algo alternativos, con música de fondo algo progresiva, pero no sé qué piensan en sí de la consistencia estética del disco en cuanto a eso cabe al lugar. Cookie. Bueno, yo siento que si bien se sale a veces de lo que uno esperaría, de nuevo, o sea, hay que mencionar Show Yourself. Show Yourself es una pieza que me parece como lo que me hizo sentir, por ejemplo, Blasteroid en The Hunter. O sea, es una pieza que uno dice, ¿por qué demonios está ahí? Pero digamos que yo creo que Blasteroid en The Hunter funciona mejor que de lo que funciona Show Yourself, y no por eso Show Yourself es mala. Sí, creo. Pero sí, o sea, exceptuando esa pieza, yo creo que mediante un montón de figuras literarias y de imágenes desérticas a lo largo del disco, Mastodon plantea, bueno, aunado a las sensibilidades musicales que ponen en escena, plantea un concepto interesante. Pero sí. Sí, es interesante porque en teoría hay una conceptualidad, como estamos hablando antes, como dentro del disco. Como está asumido como que es como
un viaje, un trayecto como de un alguien perdido en el desierto y como que eventualmente llega, pero nunca, al menos como creo que ninguno de los tres sintió eso, como esa narrativa de explorarse realmente, como casi que solamente puede saberse si uno lee como liner notes o si uno ve como el contexto de la muerte dentro de la vida de las bandas, de la banda. Pero sí, como que nunca se siente esa cohesión conceptual que en lanzamientos como la Leviathan es clara. Sí. Igual, o sea, tampoco uno va esperando como una conceptualidad muy clara o el desarrollo de un tema después de los dos releases pasados. No, pero digamos, en teoría lo están intentando. Sí, de acuerdo. Sí, ¿no? Y más que todo esa homogeneidad, digamos, en lo que es la temática de un disco se nota más en Leviathan, digamos, que es claramente es toda esa temática de Moby Dick y la historia de matar ballenas y entonces pero metal siempre. Ajá, es un clásico. Entonces, pero en este disco se nota homogeneidad, pero por el hecho de que es Mastodon per se, no es porque vamos a crear un disco conceptual que trate sobre estas temáticas, es porque Mastodon tiene ese estilo en todos sus álbumes y sí es consistente, digamos, al menos desde Crack the Sky, a tener esta homogeneidad en los temas, pero no en cuanto a letras, sino en cuanto a la musicalidad de todas las piezas que rondan el disco. Pero sí noto que hay al menos ese es uno de los problemas del disco, que no logra como aterrizar bien el concepto de la narrativa, como estaba diciendo, de lo que viene el sentido de las letras del disco. ¿Qué más? ¿Ustedes cómo ven este disco dentro de lo que es el canon de la discografía de Mastodon, digamos? ¿Cómo a dónde lo pondrían? Bueno, lo que pienso yo que se puede acoplar perfectamente en esta tríada de discos que sería Crack the Sky, Once More Around the Sun y este nuevo. Creo que ahí es donde está muy bien el lugar planteado el disco, que es no en... ¿Qué pasó con The Hunter? The Hunter es uno de los discos que de hecho menos me gusta porque siento que, bueno, además de este nuevo disco en donde está Show Yourself, que es como un intento tal vez forzado de cambiar el fanbase, pienso que donde más se notó eso en otras partes de Mastodon ha sido en uno de los discos como The Hunter, que también digamos, creo que es un problema, uno de los primordiales problemas del disco. Pero digamos, a la hora que dice como que es una tríada de discos, ¿a qué se refiere? Porque yo siento como que Crack the Sky es claramente el más proggy de todos, el más atmosférico. Once More Around the Sun es el más directo, digamos, el más rock. Sí, este es como un punto ahí medio híbrido, extraño. Es que esa es la vara, o sea, para hacer esa tríada que usted está diciendo, para mí Crack the Sky tiene muy poco que ver con este nuevo. Con ser la intención, tal vez. El problema de ver estos discos, digamos, bastante homogéneos, es que no lo son, primero que todo. Pero el hecho de poner Crack the Sky junto a esos otros dos, lo veo como el fanbase de esa zona de Mastodon, que antes estamos diciendo que Mastodon, a partir de Crack the Sky, el fanbase se separa, digamos, está el Mastodon pesado de Leviathan y de Blood Mountain. Y de Blood Mountain. Y está este otro Mastodon que tiende más al progresivo, a tal vez unas letras más, unas voces más limpias, tal vez guitarras más, igual distorsionadas, que es lo que conserva Mastodon más que todo. Que ese disco se acopla muy bien, esa posición de fanbase se acopla muy bien a Crack the Sky junto con Once More Around the Sun y este nuevo disco. Creo que definen muy bien lo que viene siendo el estilo Mastodon posterior al 2009, y de hecho es el mismo productor de Crack the Sky, que sí creo que se notó mucho, al menos en las letras, más que todo de las últimas piezas del disco. Después ok, sí, yo creo que con lo que decía Loncho de cómo se ubica esta vara en la discografía de Mastodon, es un disco bastante superior al pasado lanzamiento. Sí, pero ¿con cuál no, digamos? A Once More Around the Sun, y es mejor también a The Hunter, de fijo. Sí, pero tal vez en parte por eso que usted mencionaba, es el mismo productor de Crack the Sky. Sí, también hay que recordar que la banda estaba como este slump, como que Once More Around the Sun y The Hunter son álbumes como bastante mediocres, como... Sí, exacto, tal vez mediocres no, pero pasables. Mediocres. Realmente, sí, como despreciables, considerando que existen álbumes como Leviathan y Crack the Sky. Sí, Crack the Sky, inclusive Blood Mountain también.
pero sí, o sea, creo que es un álbum mejor que esos dos. Creo que es un álbum que, bueno, no le hace competencia directa, pero se le acerca tal vez a Crack the Sky y conserva esa fuerza inicial que tanto caracterizó, por ejemplo, a Blood Mountain. No creo que lo haga tan bien como en Blood Mountain o Crack the Sky. Y sí, no sé. ¿Cómo lo calificaría, man? Esa es como la parte más difícil de todas. Pero creo que definitivamente es mejor que los dos lanzamientos pasados. Pero considerando la injerencia que ha tenido Mastodon y la potencia con que han sacado releases como Leviathan, para mí es un se la juega. Ok, Graven. Bueno, aparte mi último comentario para cerrar sería que este disco sí conserva varias de las cosas que a los fans les gustan de Mastodon, más que todo la batería es impresionante. Más que todo pero viendo el historial de Brad Taylor siempre. Sí, es horrible. No sé cómo una persona puede jugar tanto con un redoblante. Es como absurdo tratar de pensar que alguien pueda tener un elemento de la batería en que suene tan bien. Que uno pensando que llevándolo a otro instrumento es imposible, como no sé, tener una cuerda al aire todo el siempre, eso no se ve como algo virtuoso. Que también eso es parte de la producción, ¿verdad? O sea, independientemente del disco, los discos de Mastodon suelen ser muy bien producidos. Tal vez lo que menos pasa es que se escuchen mucho los bajos, pero además de eso no hay como mucha queja, o sea, siempre suenan increíble. Sí, la batería es bastante distinguible, bastante clara y bastante agresiva, que es algo que se ha mantenido a lo largo de Mastodon. Tal vez el mayor problema del disco es forzado intento de tratar de cambiar el fanbase de la banda, pero en sí creo que es un disco bastante bueno, que se acopla bien a los clásicos de Mastodon. Podría ser como el primer disco que se le enseña a una persona que quiera escuchar Mastodon, como Introductory Mastodon 101, pero creo que ese se acopla muy bien con Crack the Sky y creo que podría darle la calificación de destacable. Oh, wow. Locho. A mí me parece que está bien, digamos. 0 de 0. Dentro de lo que es Mastodon, sí, para mí Crack the Sky marca un antes y un después. Y si bien este es el mejor álbum que han sacado desde el 2009, el estándar es muy bajo, realmente. Sí. Es un álbum que expone ideas interesantes. No mencioné piezas como Ancient Kingdom y Word to the Wise, que creo que son como los momentos en los que se nota más urgencia a la banda, digamos, como una apropiación de su sonido. Stoner y Sludge como que ya habían perdido un poco. A mí me pareció bastante refrescante al verlo, pero sí, en general creo que se la juega, está bien. Es quizás el cuarto, quinto mejor disco de Mastodon para mí. Sí. Y ahí quedaría la Tuanes.